desde Colombia, desde Bogotá más específicamente, el grupo de investigación interfacultades, común de la Facultad de Ciencia, Política y Relaciones Internacionales de la Javeriana, Políticas Urbanas, va a hablarles, ¿cierto? Compuesto, entre otros, por Marlon Arias Sánchez, por Sabina Gómez, y quien les habla, Jean-François Joly. Lo que vamos a presentar son efectivamente 4 cosas. Nuestro grupo, cómo se ha conformado y por qué se ha conformado. 2, los fundamentos conceptuales de las investigaciones del grupo, lo que llamamos los 3M, Müller, Monet y Matus. 3, algunas investigaciones que desarrollamos sobre el tema de la metropolización y finalmente una invitación que les hacemos a que se comuniquen con nosotros. Entonces, la ambición de los fundadores del grupo era una que se creó hace ya 14, 15 años entre las dos facultades, era de romper con la dicotomía que existe entre los arquitectos y los planificadores urbanos de un lado y del otro lado los especialistas de ciencia política, y construir puentes conceptuales y de acción entre ambas bandas, analizando las políticas urbanas de manera interrelacionadas, interdisciplinario, de manera holística, ¿cierto? Y de abordar así todo el campo de las políticas urbanas y las políticas territoriales y, lógicamente, las soluciones. 5 líneas de investigación que está integrada entre sí, relaciones entre la gobernabilidad del gobierno y la gobernanza del territorio, la construcción física y social del territorio, las relaciones entre población, desarrollo humano y hábitat, las relaciones entre uso y costumbres y derecho, y finalmente derecho a la ciudad como una visión holística del mismo en relación con la formulación y la implementación de políticas públicas. Entre los 3 principios fundamentales del grupo Políticas Urbanas, uno era hacer que los estudiantes de pre y de posgrado fueran partícipes reales de la experiencia investigativa, no solamente asesores de investigación o algo así. Entonces, siguiendo este principio, más o menos 30 estudiantes de post y de pregrado de las 3 maestrías que tenemos en nuestras 2 facultades de ciencia política y de arquitectura en planeación urbana regional, en estudios políticos, en políticas sociales, la carrera de arquitectura y la de ciencia política han desarrollado sus trabajos de grados, ¿cierto?, en el marco de este grupo. Los fundamentos conceptuales de nuestras investigaciones que giran alrededor del tema de las relaciones intricadas o la misteriosa solución del trinomio imperfecto, como lo llamó uno de nuestros investigadores, que conforman el conjunto de políticas públicas, planeación y territorio, tienen 3 bases conceptuales, simbolizadas por 3 autores, cuyo apellido empieza por la letra M, y los 3 M. Pierre Müller, en cuanto al análisis cuantitativo de las políticas públicas, en particular el concepto de referencial y la lógica de regulación de las políticas públicas, Carlos Matus, en cuanto a la concepción de la planificación, y finalmente Jérôme Monet, que es un geógrafo urbanista francés, primero siendo francés y el segundo chileno, en cuanto a la definición del territorio y a su doble interdeterminación con territorialidad y territorialización. Entonces podemos decir que hay como 3 principios a nuestras investigaciones: el territorio como un sistema socioterritorial, es decir, en una permanente interrelación con la territorialidad y la territorialización, como dice Monet, un énfasis en la acción pública, una perspectiva temporal a la acción pública, con cambios evidenciables en los referenciales de las políticas y un vínculo establecido con la planeación, más que considerándola como un elemento normativo. Se trata de una mediación de la acción, digamos, y más específicamente
de hablar de una planeación situacional. Los tres pilares conceptuales de la parte cognitiva son el concepto de referencia, la lógica de regulación y los modos de gobierno de las ciudades, o más ampliamente de los territorios. Y en cuanto al referencial, se trata de la manera como los actores, no los sectores, perciben los problemas, discuten las soluciones y lo que va a orientar sus acciones. Y hay dos tipos de lógica de regulación, las políticas públicas, una sectorial, una sectorialidad vertical, centrado hacia el sector, etc., y versus uno horizontal, orientado más bien hacia el territorio. Y se puede distinguir entonces dos modos de gobierno, uno orientado hacia el gobierno de la ciudad, con primacía del Estado soberano, top-down, de arriba hacia abajo, uniactor, esencialmente público, y unisectorial versus una versión de la gobernanza o la gobernanza de los territorios que son multi-actores de diferentes tipos y multisectorial. Eso es el sistema socio-territorial de Monnet, que tiene tres aspectos, ¿cierto? El territorio, considerado como un lugar donde se ejercen más o menos de manera frecuente acciones, la territorialidad, que son los valores que orientan las acciones que se ejercen en él, y que es la territorialización. Y hay una doble interdeterminación, es decir, que el territorio actualiza los valores orientan las acciones producen territorio y recíprocamente el territorio condiciona las acciones que se hacen en él y esas acciones van a modificar esos valores. El sistema de Monnet, ¿cierto?, que ahí está descrito, permite pasar entonces de una visión en términos centrada sobre el espacio, el territorio considerado como espacio, a una perspectiva sociocentrada, el sistema de producción de los territorios por parte de los seres humanos. Y que lo que permite preguntarse sobre el papel de las redes, de las movilidades y de los intercambios en todas esas cosas. El libro en cuanto a la planeación, nosotros partimos de consideraciones de Matus. Matus no escribió sobre planeación territorial, fue ministro de Economía de Allende hace ya 45 años, pero digamos en su libro fundamental, Política, Planeación y Gobierno, plantea de alguna manera que la planeación es la bisagra entre un proyecto político y el acto de gobernar, o si se quiere, un proceso de mediación, dice el mismo Matus, entre la política o los ideales y el gobierno o las acciones emprendidas para poder alcanzarlo. De tal manera que la planeación es un cálculo que precede la acción y que el que planifica gobierna, dice Matus. Aquí en este cuadro comparamos planeación normativa tradicional con la situacional que propone Matus, cuanto al sujeto que es diferente del objeto, en el caso de la planificación normativa, mientras el sujeto hace parte del objeto. Y hay diferentes otros elementos, por ejemplo, que la sujeción de los límites normativos, mientras se trata de superar más bien estos límites administrativos. Eso dicho, podemos pasar a un segundo punto, que son precisamente cómo tratamos de aplicar esas consideraciones a lo que tiene que ver con investigaciones con el tema de la territorialización, más bien de la metropolización, que es el que tratamos hoy. Hay dos investigaciones, las implicaciones de la distinción entre territorio areolar y territorio reticular en la planeación territorial, y los procesos de metropolización que hizo Sabina Gómez, y un acercamiento al gobierno metropolitano como un análisis desde las políticas públicas a propósito de la anexión de 6 municipios a Bogotá en 1950, que hizo la misma Sabina Gómez y Marlon Arias Sánchez. Entonces, cuando uno mira en el primer caso, se da cuenta que los análisis siguen siendo, consideramos realmente, en cuanto a metropolización, límites fijos. Y que en este caso, el proceso de metropolización rompe precisamente con esos límites fijos, y la metropolización es un proceso que pone en cuestión
los límites territoriales y administrativos. Y en términos de planeación territorial, la metropolización pone en evidencia un sistema de actores, es absolutamente esencial, que tiene acuerdos, desacuerdos, diferencias de intereses, etc. Y la necesidad de reconocer que en un mismo aspecto urbano, un mismo atributo urbano, pueden expresarse territorializaciones areolares y otras reticulares. Areolares en sentido de áreas y reticulares en términos de red. Y por consiguiente, el gobierno tendría que actuar bajo una u otra forma, o hay que diferentes maneras de planeación. Y lo que está resumido en este cuadro, un poquitico denso, si ustedes miran aquí, ya cuenta, por ejemplo, en el caso del uso del suelo, que hay aproximaciones en términos de areolares, de densificación y expansión, pero que otras no se pueden mirarla en términos de áreas, que mirarlo en términos de redes. Es el caso de los intersticios de valor ecosistémico y agropecuario. Y si miramos la vivienda, que es uno de los temas que se tratan, la provisión del suelo, la relación humana, sí son areolares, pero la localización de los equipamientos sociales institucionales no se pueden pensar si no se piensa en términos de redes, aun si cada uno tiene un área específico. En términos de movilidad, lógicamente no se pueden pensar sino en términos reticulares, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando uno ve en esas cosas, persona hablar en términos de metropolización, eso tiene una serie de consecuencias que tratamos de resumir aquí, que Sabina Gómez, que hizo esta investigación, resume aquí, ¿cierto? Un mismo atributo territorial, ¿cierto? Puede tener varias formas de territorialización. Cuando estoy planeando vivienda, tengo que pensar a veces en términos areolares y a veces en términos reticulares, y eso es bien complicado, no es evidente, ¿cierto? Y por consiguiente, eso plantea una manera diferente de ver las cosas. Y eso tiene una serie de consecuencias, ¿cierto? En cuanto a la acción pública y para la planeación territorial. De la planeación normativa tradicional hay que pasar a la planeación situacional. Hay juegos de actores con intereses diferentes y también, finalmente, con territorialidad diferente. No se gobierna un territorio en su totalidad, sino que se actúa para facilitar una cualificación del territorio en lo que corresponde a su área o a su red, o a su visión reticular, areolar más bien, y a su visión reticular. Es complicadísimo, por cierto. Y el reconocimiento de diferentes reglas, tipologías, formas de habitar al interior de lo que se puede leer como una unidad heterogénea y difusa en sus límites es un aspecto absolutamente importante. Pero, digamos, hay diferentes formas, tipologías, reglas de habitar, diferentes atributos urbanos con diferentes territorialidad. Por consiguiente, hay que proceder a diferentes territorializaciones, o bien que pensar en diferentes formas de territorialización reticular o areolar. Entonces, otro aspecto que miramos también era el caso de la fusión hace más de 50 años, 60 años, entre Bogotá, que era municipio en aquella época, y 6 municipios chiquitos. Bogotá tenía 2, 3 millones de habitantes apenas, y esos municipios podían tener en aquella época en total no alcanzaba 50 o 60 mil habitantes. Entonces, en esta segunda investigación que hizo Sabina Gómez y Marlon Arias, cierto, hay un artículo sobre eso, reflexionaron en términos de gobierno metropolitano y de análisis desde las políticas públicas, no desde lo que se hace tradicionalmente. Y entonces es un aporte a comprender los procesos de metropolización, ¿cierto? Y la acción pública, analizándolos en una perspectiva temporal, ¿cierto? O política de las acciones, de esas acciones, y edificar continuidad, rupturas o nuevas líneas de acción. En eso se referencia a la anexión no en una perspectiva inmediatamente histórica, sino identificando elementos claves que sirvan para orientar políticas para
que se ha denominado un segundo momento la metropolización en Bogotá-Sabana. Actualmente hay una discusión, actualmente Bogotá está más o menos a 7 millones de habitantes y alrededor hay 1,5 millones de habitantes, y entonces hay proceso de metropolización, no hay gobierno de área metropolitana, y lógicamente que los municipios que tienen ya no 5.000 habitantes como hace 60 años, sino 20.000, 30.000, 40, 100.000 habitantes, 500.000 habitantes, discuten que el hecho que Bogotá ponga su nariz en sus cosas. Y sin embargo hay cosas, si miramos los atributos territoriales, que hay que tratarlos a un nivel metropolitano y no solamente estrictamente municipal, aun si en el marco colombiano los planes de ordenamiento territoriales son del orden municipal. Y entonces hay una serie de debates actuales, ¿cierto? Entre otras, el cambio de la escala local hacia un nivel de municipio y a nivel de barrio. Hay una serie de decisiones entre la concentración de decisiones políticas administrativas a nivel central y los que están más a nivel local, y está también el hecho que la anexión de los municipios, si son 50 años, tuvo tendencia a hacer desaparecer todas las particularidades locales, y cómo mantener esas particularidades locales, mantenerlas, digamos, en un proceso de metropolización, sabiendo que hay cosas que sí son del nivel superior o del nivel de toda la metrópolis y otras más del nivel local. Entonces, relacionando las dos investigaciones, cierto, lo que vimos en términos de los atributos en este esquema nos permite decir que en esos diferentes atributos urbanos de uso del suelo, de vivienda, de movilidad, de medio ambiente, de espacio público, de servicios públicos domiciliares, de telecomunicación, o lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, hay diferentes territorialidades, por consiguiente diferentes formas de territorialización y por consiguiente diferentes formas de planeación o de conducir políticas públicas a nivel territorial. Es un poco el propósito nuestro de mirar las intricadas interrelaciones sin necesariamente determinar cuál es lo que la que determina la otra, precisamente entre políticas públicas, población y territorio. Entonces, para cualquier información sobre el grupo de investigación Interfacultad de la Javeriana, aquí están nuestros datos. Vamos a mandarles también este mismo PowerPoint, presentación en PowerPoint para que se conserven los archivos del seminario, y estamos a sus órdenes desde Bogotá para cualquier pregunta que quisieran hacernos sobre cualquier de los temas que les interesaría. Y después viene una serie de investigaciones que hicimos, ¿cierto?, a lo largo de estos 30 años. Muchas gracias por todo, y efectivamente les esperemos todos y a todas sus reacciones. Muchas gracias.